Qué alegría saludarle una vez más. Bienvenido a la transmisión de Siempre hay una voz. Le relato una historia. Quizás son las 3 o 4 de la madrugada. Unos experimentados marineros han estado gran parte de la noche remando, trabajando con la vela porque se encuentran en medio de una tormenta. No han tenido reposo, descanso, y en medio de la tormenta, de pronto uno de los relámpagos que cae pinta la silueta de un hombre caminando encima de las olas en medio de la tormenta. ¡Qué impresionante! Uno de ellos grita un fantasma y está aterrorizado, y con mucha razón. Por lo general, el ser humano, en los momentos de suma tensión, estrés, presión, los seres humanos somos vulnerables mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Y lo creativo que es nuestra mente comienza a tejer historias. Muchas de ellas son alucinaciones, pero tiene razón, tenemos razón, no es para menos. Hoy quiero platicarle, porque hay un propósito en medio de las situaciones difíciles, en medio de las tormentas de la vida. La verdad es que sí somos muy propensos a especular, a alucinar, y de hecho el programa de hoy es No te alucines, el título, porque en estas ocasiones a veces nuestra mente nos lleva a un lugar de más tensión que la tormenta misma que estamos atravesando, y se requiere gente que pueda tener un carácter templado, un carácter firme, y en medio de esas tormentas Dios quiere enseñarnos algo importante. Permanezca por favor con nosotros. Ya comenzamos. Gracias por estar en el programa de hoy. Los mexicanos tenemos una serie de leyendas impresionantes. Estaba yo revisando un poquito todas las leyendas que se han tejido por años. Curiosamente me di cuenta que la mayoría de estas leyendas se forjaron, vinieron o se han tejido en hospitales, en prisiones, también en alta mar, en cementerios, en hospitales psiquiátricos. Y no es una cosa rara, porque les decía hace un momento que la mente del ser humano, por lo general, en los momentos de presión, el ser humano es vulnerable mental, emocional, espiritualmente, y tendemos a alucinar, a tejer historias de terror. La palabra de Dios tiene una promesa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Temor. En medio del temor tenemos una promesa de que el ángel de Jehová viene y nos sustenta. Ahora, ¿por qué sucede que en los momentos de terror, en los momentos de estrés, de presión, de tormentas, de dificultades, somos más propensos a ver fantasmas, alucinaciones, que ver ángeles? ¿Por qué sucede esto con el ser humano? Mire, la historia que le comentaba hace unos momentos, mire, el contexto en Mateo 14, capítulo anterior, es que Juan el Bautista, el gran profeta
del Nuevo Testamento lo ha decapitado Herodes. Jesús en ese momento, al escuchar la noticia, dice que se apartó a un lugar desierto con sus discípulos. Pero cuando llegó a ese lugar, una multitud lo siguió. Y él, su corazón, su mente, sus emociones están lastimadas, están tensas. Su primo hermano ha muerto. Así que él dice que sintió compasión de esta gente y comenzó a sanar, a predicar, echar fuera demonios, su ministerio que él llevaba día a día. Cuando llegó la tarde, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, despide a la multitud a que vayan a buscar en las aldeas cercanas qué comer. Jesús dice: nosotros le daremos de comer. ¿Cómo? Dijeron los discípulos. No está en nuestras posibilidades. De pronto uno de sus discípulos trae a un pequeñito. Este niño trae su desayuno, que consta de unos panes de cebada y unos peces, posiblemente unas sardinas secadas al sol y saladas, tostadas. Jesús lo toma, hace una oración y sucede uno de los milagros creativos más asombrosos que sus discípulos verán jamás: la multiplicación de los panes y de los peces. Dice la palabra de Dios que había aproximadamente 5,000 hombres. Esto es sin contar las mujeres y los niños. Y Jesús los alimenta a todos ellos. Sobran 12 cestas que sus discípulos recogen. Después de este momento, de este episodio tan maravilloso, Jesús despide a la multitud, les dice a sus discípulos: tomen la barca y crucen el lago. El mar, también dice la Biblia, era un lago de algunas dimensiones considerables. Por eso la palabra de Dios le dice como el mar. Y Jesús se va a una montaña a orar. Y allí le encuentra la noche. Los discípulos van extasiados por ese milagro tan maravilloso que ha ocurrido. Y comienzan a cruzar el mar, el lago. Pero dice que les vino una tormenta, los vientos son contrarios. Me imagino una barca tan grande. Ellos sacan los remos y comienzan a hacer el trabajo para llevar la barca al otro lado. Pero sucede que a la cuarta vigilia está en el espacio de las 3 de la madrugada a las 6 de la madrugada. Eso da como unas cuentas que los discípulos han estado remando aproximadamente unas 8, 9, 10 horas, sin descanso. Han estado contra un viento fuerte, las olas grandes. Ellos están haciendo su mayor esfuerzo y solamente posiblemente han avanzado 5 o 6 kilómetros. Están cansados, tensos, acalambrados, con hambre, con sueño, con frío, temerosos por la tormenta. Y de pronto, uno de esos relámpagos que están cayendo sobre el mar ilumina y se ve una silueta de un hombre caminando en medio de las altas olas sobre esta base de agua. Ahí es donde le digo: en los momentos de tensión, nuestra mente es tan creativa que comienza a tejer historias, leyendas. Y me imagino que estos experimentados marineros tienen en su memoria muchas historias, anécdotas, leyendas de seres, de animales, de personas, de fantasmas en alta mar. Y ellos dicen: se ha acabado nuestra existencia. Están muy tensos. De pronto, el que viene caminando sobre las aguas habla. Eso es asombroso, ¿verdad? Y yo quiero llevarle a meditar junto conmigo en esta tarde, porque a todos nos ocurren esas tensiones en la vida y quisiéramos ver ángeles. Posiblemente usted está atravesando una tormenta considerable en su vida. A lo mejor un familiar en un hospital, uno de sus seres queridos en una prisión,
uno de sus queridos hijos atravesando por las adicciones, por un matrimonio que ha sido quebrantado, usted mismo con unas deudas sin poder pagar, una tormenta, y en medio de la tormenta usted todavía tiene llamadas de extorsión, temores en la noche, pesadillas, y la mente, en lugar de a veces llevarnos a una esperanza, nos hunde más y más. Y en medio de esta historia, yo quiero traerle una inspiración a su vida. Su vida será renovada. Hay un propósito en lo que usted está viviendo. Así que no le cambie, ya volvemos. Estamos en Siempre Hay una Voz. Imagina esta cuerda y piensa que es una cuerda que es infinita. Ahora, imagina que esta cuerda es un tiempo determinado para tu existencia. Existirías para siempre. Pero, ¿ves esta parte roja? Es la que representaría tu tiempo aquí en la tierra. Tienes unos cortos años aquí en la tierra y luego pasas la eternidad en alguna otra parte. Y lo que a mí me asombra es que todos ustedes solo piensan en esa parte roja. Es lo único en lo que piensan. Ustedes dicen, oye, no puedo esperar todo ese tiempo. Voy a trabajar muy duro y voy a economizar, ahorrar y guardar bastante dinero para poder disfrutar esta parte aquí. Están obsesionados con eso y piensan, ¿podré viajar? ¿Podré comer bien? ¿Podré llegar a hacer esto durante esta parte? ¿Estás bromeando? ¿Y qué hay de esto? Y todo lo demás. Es una locura, porque la Biblia enseña que lo que yo haga durante esta pequeña parte roja determina mi existencia por millones y millones y millones de años. Por siempre. Entonces, ¿por qué permanecería en esta pequeña parte roja, tratando de vivir lo más cómodo posible y disfrutando lo que más pueda? Pablo dice, mira, yo voy a vivir mi vida para esta misión. Voy a vivir mi vida, a invertir mi vida para ese momento en el que cruce la meta. Así que voy a olvidarme de todas esas cosas que puedo disfrutar. No me voy a distraer. Voy a ser como un corredor enfocado en el momento en que esté frente a Dios. Porque cuando esté frente a Él, ya no voy a volver a tener esta oportunidad. Vivimos una sola vez aquí en la tierra y puede terminar en cualquier segundo para cualquiera de nosotros. Y después viene la eternidad. Y hay gente que observa algunas de mis decisiones y dicen, tú eres tan estúpido, como si eso realmente afectara esto para algo. No, el estúpido eres tú, porque eso va a afectar todo esto. En serio, te lo digo en serio. Yo veo la manera como la gente está viviendo y me digo, wow, eso es de locos. Ustedes están tan locos. ¿Ustedes van a hacer eso ahora? ¿Van a disfrutar el ahora sin ni siquiera saber si tendrán un mañana? ¿Y tú crees que eso es ser inteligente y que yo soy tonto? El tema de hoy es no te alucines. Siempre que tenemos temporadas de tensión, nuestra mente suele especular, idear tantas cosas. En los días de tormentas, en los días de tensión, tejemos supersticiones, hacemos diagnósticos apresurados, provocamos mayor incertidumbre, alucinamos, creamos fantasmas en la mente. Y si las noches son oscuras, si los problemas ya son grandes, nuestra mente nos lleva a especular. Y si nuestra barca se está hundiendo, en lugar de llevarla a flote, con esas ideas en la mente, lo único que hacemos es hacer blanco de esa barca y hundirla un poco más. Nuestras emociones en tiempos de dificultad necesitan encontrar templanza. Necesitamos aprender a
tener confianza, calma y fe. El ambiente espiritual al que Cristo está expuesto en esa parte de su ministerio en Mateo 12 es una temporada de tensión. La noticia de que su primo Juan el Bautista ha sido decapitado solamente en la mente de Cristo adelanta el que muy pronto contra él se levantarán los fariseos, los saduceos, unas sectas dispares allá que no se pueden casi ver en la nación de Israel. Pero Jesús les representa un problema, y en medio de sus problemas, estas dos sectas se unen para crucificar a Cristo. Y Jesús lo sabe. Posiblemente por eso se fue a orar a la montaña. Pero también hay detrás de esto una lección que sus discípulos tienen que aprender. Cuando Jesús comienza a enfrentar la prueba más grande de su vida, como él dijo, beber esa copa amarga, él sabe que lo van a enjuiciar injustamente y van a destrozar su reputación, su vida física, lo van a crucificar y él va a morir. Él va a resucitar 40 días después, va a ascender a los cielos. Y entonces sus discípulos se van a quedar desamparados. Ya no tienen su oficio más al que se dedicaban, han renunciado a ello. Entonces van a comenzar una temporada de su vida y en la cual ellos, estos discípulos, van a comenzar a ser acusados, perseguidos, encarcelados, golpeados, algunos martirizados. Y Jesús les quiere enseñar algo. Pero para que las pruebas de la vida las podamos pasar, como dice el Salmo 23, atravesar el valle de la muerte y sabiendo que Dios está con nosotros, tenemos que trabajar con algo, con nuestra mente. Nuestra mente tiene que empezar a aprender a confiar, a tener paz, a tener esperanza en medio de la tormenta. Es muy difícil. Esta es una de las situaciones complejas. En mi vida personal, en las tareas que yo llevo a cabo, muchas veces me encuentro bajo mucha tensión, estrés, presiones, cuentas que pagar, proyectos que emprender, situaciones complejas que resolver, enfermedades físicas, amenazas, tantas cosas que vienen. Y algo que lo que sucede conmigo es que el sueño se me va. Así que puedo dormir muy tarde en la noche, casi en la madrugada, y despertar 2 o 3 horas después solamente para seguir pensando en lo que yo estaba pensando a la hora de dormir. No le hace bien a mi cuerpo, a mi estómago, a mi organismo, y eso me va llevando en picada en lugar de tener una esperanza. Los discípulos esa noche de la tormenta se encuentran bajo mucha tensión. Han visto el poder de Dios obrado a través de Jesucristo, pero ahora se encuentran solos en medio de una tormenta y de pronto en esa oscuridad uno dice, viene caminando un fantasma. Ahora, ¿quién era el fantasma? Nada más y nada menos que el Hijo de Dios. El que les guardaba, el que les podía salvar, es el que venía caminando sobre las aguas. Entonces Jesús levanta la voz y dice, no tengan miedo, que soy yo, Jesús, su maestro. Ellos se frotan los ojos, será una alucinación porque el fantasma habla. Y Jesús dice, escúchenme, soy yo. Vengo caminando para sustentarle. Esa es una de las cosas maravillosas. Ahora, en medio de esta confusión que ahora ellos están atravesando, Pedro, de un temor, pasa a un anhelo y le dice, maestro, si en verdad eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús dice, bien, Pedro, vente, aquí te espero. La Biblia dice que Pedro baja de la barca y comienza a andar sobre las aguas. Pero como la tormenta estaba tan fuerte, dice que de pronto posiblemente una ola se levantó y lo golpeó y lo hundió. Entonces Pedro es un experimentado marinero.
marinero, es un pescador de oficio. Él sabe lo que es una tormenta en medio del mar. Él comienza a clamar: maestro, que me hundo, sálvame. Y Jesús viene, lo toma, lo sube a la barca y entonces comienza la lección y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué están tan asustados? ¿Cómo no vamos a estar asustados cuando nuestro hijo está en un hospital? Cuando tenemos unas amenazas por teléfono. ¿Cómo no vamos a tener temor cuando nuestros ahorros los hemos perdido por un fraude? ¿Cómo no vamos a tener temor al hacer un viaje en carreteras peligrosas donde hay amenazas? ¿Cómo no vamos a tener temor cuando enviamos a un hijo a estudiar a una universidad lejana, en una ciudad lejana? ¿Cómo no vamos a tener temor cuando nuestro matrimonio está sufriendo de infidelidad? Cuando un diagnóstico médico es terrible, es desastroso. ¿Cómo no vamos a tener temor? Jesús dice: aprendan a confiar. Suena como algo sencillo, simple, pero Jesús mismo sabe que no sucede así. Él quiere comenzar un proceso con sus vidas y eso también lo quiere hacer con nosotros. Así que volvemos y vamos a cerrar esta charla. Algo bueno, le aseguro, saldrá para usted. Regresamos. Estamos concluyendo esta charla, esta meditación hoy, hablando, el tema se llama No te alucines, hablando de las tormentas de la vida, la tormenta que atravesaron los discípulos de Cristo, las alucinaciones en la mente de ellos, lo que también sucede con nosotros en los momentos de tanta tensión. Pero por medio de esta tormenta los discípulos adquirieron una definición visual de la fe. Aprendieron a dar un paso de obediencia al llamado de Jesucristo. Pedro al decir: si eres tú, Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: anda, ven. Y él comenzó a caminar, pero la tormenta era muy fuerte y su fe en un momento se cimbró y él se estaba hundiendo. La mayoría de los que ven el programa posiblemente dicen: creemos en Dios, pero hay tormentas que son tan terribles. A veces me cuesta mucho aconsejar a alguien cuando por teléfono me dice: tengo un familiar en el hospital y le han dicho que le quedan 2-3 días de vida. ¿Qué le dices? ¿Cómo le animas? Y a veces podemos dar unas palabras de esperanza, pero se necesita algo más. Jesús dice: anda, ven y camina. Él camina, pero la tormenta lo golpea y se vuelve a hundir. Ahora, en este ministerio terrenal de Cristo con sus apóstoles, ellos experimentaron o se documentaron 2 tormentas que ellos pasaron al lado de Jesús. Una es cuando Cristo va dentro de la barca, se levantaron los vientos, pero Jesús iba durmiendo, dice. Se recostó y la tormenta está golpeando, él va durmiendo. Los discípulos experimentados en mares tormentosos, muchos de ellos hacen su mayor esfuerzo, pero no pueden. Y entonces uno va y dice: maestro, despierta, no te da pendiente que nos hundimos, despierta. Jesús se levanta y reprende, dice, la tormenta, los vientos se calman. Esa ocasión Jesús iba con ellos. Pero en esta otra ocasión, ellos han visto el despliegue de su poder en medio del milagro creativo tan asombroso allá en la montaña.
Jesús se va a la montaña para orar, ellos están en medio de la tormenta. En esta ocasión, Jesús no está con ellos. Ellos no pueden ver a Cristo, pero Jesús sí sabe que ellos están experimentando una tormenta en su vida. Nos sucede a todos. En muchas ocasiones no sabemos cómo enfrentar, qué más que viene por delante. Y nos sentimos tan vulnerables, tan solos. Comienza nuestra mente a llevarnos a especular, a alucinar. Pero le quiero decir algo. Si usted no puede ver a Cristo, Cristo sí le puede ver a usted. Está Él tan pendiente de usted como desde que usted nació. Él sabe su vida, sabe sus pasos y sus temores. Ahora, mi pregunta era, si Jesús sabe que están en una tormenta, ¿por qué Él decide alejarse de ellos y permitirles que atraviesen tanto temor y después aún un terror en medio de la noche oscura y Él viene caminando en las tinieblas? ¿Por qué? ¿Por qué el alejamiento? ¿Por qué permite que estemos en ese lugar solitarios? ¿Por qué lo permite? Mire, Jesús sabía que le quedaba poco tiempo. Él ascendería al Padre y allí ocuparía un lugar prominente al ser un intercesor de su pueblo, de su iglesia ante el Padre. Pero dejaría a sus hijos y ellos enfrentarían, esos discípulos enfrentarían persecución, muerte, encarcelamientos, azotes, pedradas. Y Él quería enseñarles algo importante. El alejamiento tenía que ver con forzarlos a depender menos de sus ojos físicos y más de sus ojos espirituales. Y quiero cerrar empezar a cerrar esta charla, porque, mire, si usted es padre de familia, madre de familia, cuando su esposa está dando a luz y usted está fuera de la sala, los nervios son muy, muy grandes y cómo saldrá y cómo vendrá, y todos tememos por la vida del bebé, de nuestra esposa, y muchas alucinaciones vienen a nuestra mente. Ahora, de pronto le dicen el bebé ha nacido y usted ve al bebé y está extasiado por el milagro de la vida. Usted dice, hoy es mío, se parece a mí, es sangre de mi sangre, es hueso de mi hueso. Usted está emocionado porque ve el milagro de la vida, pero en ese momento entran los médicos, observan al bebé y dicen, tenemos que llevarlo rápidamente a una incubadora porque no está respirando bien. Y en ese momento la tormenta crece y usted siente que se va a hundir y nuevamente las alucinaciones llegan a su mente. ¿Y qué tal que se muera? ¿Y qué tal que sus pulmones y su cerebro? Y entonces nuevamente la tensión. ¿Por qué? Porque dependemos mucho a veces de nuestros sentidos físicos más que de nuestros sentidos espirituales de la fe. Dios tiene en sus manos al bebé, Él le dio la vida, Él sabe lo que Él hará con él. Pero tenemos que aprender esa difícil tarea de tener calma, de tener confianza. Es una tarea que lleva un proceso, un tiempo. Ahora, Jesús se aleja en esa ocasión para forzarlos a depender menos de sus ojos físicos y más de sus sentidos espirituales. Ahora, quiero invitarle en esta ocasión. La tormenta que usted está atravesando tiene el mismo propósito que la que tuvo con los discípulos en los tiempos bíblicos. Forzarle a que su fe crezca. Forzarle a que su mente pueda aprender a disciplinarse en la templanza. También le quiere enseñar a que las alucinaciones, las especulaciones no le hacen bien a nadie. Jesús en una ocasión dijo, por nada estéis afanosos. No se afanen por el día de mañana. Y la Biblia nos ayuda mucho a trabajar en esa área de nuestra vida. Rápidamente, porque se nos termina el tiempo. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua, ahí tener reposo.
Y después dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. También dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y va el salmista a través del Salmo 23 reconociendo que aunque atravesemos tormentas oscuras, Él está con nosotros. Yo le quiero decir eso. Posiblemente hoy usted no pueda ver a Cristo, pero Cristo desde esa montaña está intercediendo por usted. Va a atravesar esa prueba de fe, quizá no como usted esperara, pero lo que le digo es que la soberanía de Dios se manifestará en su vida. Y al final, como el salmista dice, me preparas un banquete frente a mis adversarios. Ese es el privilegio tan grande que tenemos los que confiamos en Dios. Que aunque nuestros enemigos estén mofando, Él dice, ven, siéntate a mi mesa y yo te contemplo. Yo te amo, yo te bendigo. Que tenga usted un excelente día. Dios le guarde.